Hola, Anto. Hola, ahora sí. ¿Cómo estás? Por fin, te juro. Bien, 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 ¿Qué bien. estrés? Reinicié el teléfono. No sé qué hice, entonces reinicié el teléfono, hice todo para, para poder, para poder enganchar. ¿M? Bueno, ya estamos acá. Pero bien, ¿Todo bien? listo. Todo muy bien, todo muy bien. Y ansiosa porque la verdad que poder hablar desde mi maternidad, desde este maternar diferente, como me gusta decirlo, no sé, me emociona muchísimo, me llena de energías pensar en lo que estamos en lo que estamos por charlar. Sí, es muy lindo. Bueno, me gustaría que, como para empezar, nos cuentes un poquito de vos. ¿Qué fue lo que te despertó digamos, este camino que estás transitando en este momento con, bueno, la Defensoría sobre los derechos de la inclusión, sobre qué fue lo que tanto te despertó, que fue la llegada de tus hijos, pero bueno, Sí, vos lo vas a contar mucho mejor. Contanos un poquito de vos, un poquito de tu historia, como para que te conozcamos. bueno. Bueno, eh, soy santiagueña de origen, vivo en Córdoba ya casi la mitad de mi vida, y soy abogada, estudié bueno, y terminé aquí en Córdoba, y el derecho, me dedicaba a otras ramas del derecho en su momento, hasta que Genaro a los 2 años lo diagnosticamos con autismo. ¿Sí? A partir de ahí, mi hijo mayor, hoy por hoy está por cumplir 8 años, el mes que viene, a los 2 años empezamos a ver un montón de cosas diferentes, muy diferentes a las que se venían dando, de golpe situaciones a ver, que eran las impensadas, porque vos a los 2 años estás esperando que empiece con el aleo, que empiece a señalarte, a enloquecerte, a pedirte, a hablarte, ¿no? A esa media lengua que tanto ansías escuchar. Bueno, en general de golpe eso se cortó. Y a partir de ahí han surgido muchas dudas en ese momento. Eh, he buscado muchas opiniones y bueno, confirmado y confirmado fue el diagnóstico de autismo, eh, este, propiamente dicho, dentro del espectro autista, ¿sí? Porque dentro del espectro existen muchísimos otros diagnósticos que es lo que podemos nosotros conocer, pero en la medida que va creciendo la persona, recién se va individualizando. En algunos casos se da que lo pueden ver desde el comienzo y en otros necesitamos un poquito más de tiempo. Ajá. Y a partir de ahí empezó una carrera diferente, ¿no? Una vida totalmente diferente, porque ahí empiezo a entender a qué se debían sus crisis, que no era un berrinche, era una crisis. Claro. Empiezas a ver, sí, empiezas a darte cuenta de que, a ver, de que no es un niño caprichoso, es un niño que no me podía decir, porque no podía entender qué era lo que le pasaba. No me podía decir qué es lo que le pasaba, o qué es lo que quería, o qué es lo que le molestaba o lo asustaba. Entonces vos empiezas a entender, primero a enloquecerte, te entristeces, te pasa de todo por la cabeza y de a poco le tienes que ir buscando la vuelta porque no tienes manera, no tienes forma, tienes que seguir adelante. Está la familia, están los amigos, las pares, las otras mamás. ¿Sí? En este rol para mí cumplen un rol fundamental. Y dentro de lo que fue la carrera, la profesión, si bien me dedicaba a otras áreas, eh, el primer amparo que presento fue un amparo por GENA, para pedir prestaciones de Genaro, lo gano, una colega amiga me ayudó muchísimo, y a partir de ahí las cosas empezaron a tomar otro color. Me doy cuenta que lo que había vivido en mi vida, a través de mis asesorías en la Administración Pública Nacional, a través de mis contactos, venían para algo, ¿no? Venían para algo fundamental que es no sé, proteger los derechos de las personas que necesitaban ser incluidas. Y a partir de ahí se empezó a armar una vorágine grande. Las impulsoras de esto han sido, bueno, el grupo de mamás, Familia SEA Córdoba y después, bueno, TG de Padres TEA, y bueno, en todos los niveles.
en resumen de todo esto, es que de toda ese dolor, esa desesperación, salió fuerza, salió muchísima fortaleza y reinventarnos, me he podido reinventar a Marta mujer, a Marta mamá, a Marta abogada, en función de lo que creo que venía a este mundo, ¿no? De esa manera. Así que hay una mezcla de profesionalismo, pasión, conocimientos, estudio, dedicación, amor. Es hermoso, es hermoso. Yo me llamo más una militante de la inclusión que una abogada especialista en discapacidad, ¿sí? Así que eso es lo que hago y eso es lo que creo que he venido a hacer. Esta creo que es mi misión, ¿sí? Así que, bueno, esa es la introducción. Encontré mi camino gracias a Genaro, ¿sí? Gracias a mi hijo, gracias a ese shock que uno vive con los hijos, cuando te dicen que el camino no es como vos te lo esperabas. Bueno, gracias a eso encontré mi lugar en el mundo, ¿no? Mi función, mi tarea y mi pasión. No sé cómo, pero se fue dando. Claro. Y la especialidad la hice primero, la especialidad la hice primero desde el compromiso, o sea, y con mucho sacrificio. No te hablo de esfuerzo, porque sí era sacrificio. Era no dormir, no dormir porque sabía que en ese momento era el único momento que tenía para estudiar y no tenía posibilidades de dejarlo a Genaro o que a Genaro lo vean otras personas, porque no iban a poder en el momento que yo necesitaba estudiar para ir a especializarme o algo. O sea, recién este año he podido empezar una especialización formalmente, gracias a la virtualidad. Pero antes no. Antes nunca he podido, sí, he tenido que renunciar a trabajo para poder trabajar el control de esfínteres de Jena, que me llevó 8 meses, he tenido que renunciar a un trabajo en relación de dependencia, porque era muy complejo. Entonces, esto no significa que es un camino lleno de piedras, es un camino diferente, distinto, ¿sí? Y creo que en uno de mis artículos lo he escrito. O sea, un avance mínimo que para cualquier mamá puede parecer algo básico, para mí era un golazo. Claro. Para mí era un campeonato mundial de cualquier cosa. Entonces empiezas a darle un valor diferente a las cosas, que no significa que sea malo, que no solamente es diferente. Totalmente. Bueno, te agradezco esta introducción como para que todos podamos conocerte y entender tu pasión por esto que haces. Me gustaría consultarte como para que todos los que estamos acá escuchándote sepamos cómo manejarnos ante determinadas circunstancias o ante determinadas situaciones que por ahí podemos vivir y desde la ignorancia por ahí no sabemos cómo manejarnos. A mí me pasa mucho que no estoy revinculada con el tema, pero es algo que me interesa porque vivimos situaciones constantemente en las que no sé, bueno, ahora vos me lo vas a confirmar, ¿no? Pero que yo considero que la ley no se está cumpliendo como debería para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y nada, me parece que está bueno que le demos un poco de luz a ese tema, o sea, con respecto a, por ejemplo, qué es la inclusión en función a una institución, por ejemplo, cómo se tienen que manejar, si hay una reglamentación. Contanos un poquitito de eso. Bueno, el tema, la inclusión sería lo abarcativo, ¿sí? La inclusión es un proceso social en el que se trata de insertar en la sociedad o de que realmente tengan su rol, su función o puedan ejercer sus derechos las personas que están en condiciones que son diferentes a lo que se conoce como común. Entonces, ahí podemos encontrar dentro de ese colectivo que necesita ser incluido a las personas con discapacidad. Existen también muchos otros sectores sociales que no están siendo incluidos, que no tienen un certificado de discapacidad, pero tienen alguna condición que hace que se encuentren en situaciones diferentes. En el caso específico de la discapacidad,
la portabilidad de un certificado único de discapacidad hace la diferencia o hace que puedan ser etiquetados, ¿sí?, como discapacitados, como persona con discapacidad. A mí me gusta decir porque es una persona con discapacidad. La discapacidad es una condición que acompaña a la persona, no es un diagnóstico. O sea, a ver, Genaro tiene autismo, no es el autista. Claro, es un niño con autismo. Es un niño con autismo. A mí, la verdad, no me interesa cómo lo quieren llamar, porque mi proceso interno está completo en ese sentido. Ajá. Pero en sí mismo, la persona para mí es Genaro, y va a ser siempre Genaro. ¿Sí? Lo mismo me pasa con las personas que me toca trabajar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver desde ahí? La persona con discapacidad tiene que poder insertarse en la sociedad y hacer lo mismo que hacemos todos los demás. Total. Entonces, no solamente se reduce al cumplimiento de prestaciones para la rehabilitación, o sea, todo lo que es relacionado con salud, sino también a los que tienen la posibilidad de ir a una escuela, o sea, realmente poder ingresar a una institución educativa, poder tener acceso a poder decidir qué hobbies quiere tener, a qué clubes ingresar, poder seguir estudiando la educación media y en las medidas que se den las posibilidades para la universitaria, festejar lo que puede ir la universidad, y la posibilidad del trabajo, la posibilidad de que el día de mañana pueda tener una jubilación en lugar de tener una pensión asistencial, y tener un beneficio previsional porque ha trabajado y porque se lo ganó por derecho propio. O sea, tener la posibilidad de acceder a todos los aspectos de la vida de una persona que busca desarrollarse en sociedad. Y nos encontramos con una cantidad grande de barreras, porque las barreras no la pone la discapacidad, las barreras la pone la sociedad misma, la organización del gobierno y del Estado. Entonces, siempre se va luchando, y lo que se conoce como barreras uno se imagina como imposibilidades físicas, o sea, la ausencia de una rampa, o que no haya un ascensor en una universidad para que una persona con discapacidad pueda vivir. Eso quería llegar, es hasta en las cosas que por ahí uno en la cotidianidad no se da cuenta, o sea, en todos lados tiene que haber rampas, en todos lados tiene que estar preparado para cualquier persona en cualquier circunstancia, y falta tanto para llegar a eso. Falta muchísimo. ¿Pero por qué? Porque vos ahora lo estás razonando de una manera diferente. Vos estás razonando que la persona con discapacidad puede. Sí, vos estás pensando en lo que sí puede hacer, no estás pensando en lo que no puede hacer. Entonces, si vos estás pensando que la persona con una discapacidad motriz, ¿sí?, que necesita, por ejemplo, una silla de ruedas o necesita cualquier otro tipo de soporte, requiere una rampa o un ascensor o un tipo de escalera diferente, es porque vos sabes que esa persona se puede mover por sí misma, por sí sola, y no necesita la ayuda, o estás esperando que no la necesite, porque lo que se busca es la autonomía de la persona con discapacidad en la medida de sus posibilidades. Entonces, lo mismo sucede para las discapacidades intelectuales. ¿Sí? Cuando una persona con una discapacidad intelectual, así sea el autismo o algún tipo de retraso, o cualquier otro, porque es amplísimo, son amplísimos los diagnósticos que pueden estar incluidos, necesitan algún tipo de soporte, como por ejemplo los sistemas aumentativos, o sea, los pictogramas, los famosos pictogramas que usamos, son para nosotros una herramienta para fortalecer la comunicación. Ellos necesitan el soporte visual para fortalecer la comunicación verbal, o sea, que yo le diga, vamos al auto, acompañado por la imagen de que nos vamos a subir al auto, es impresionante cómo ellos pueden fortalecer ese mensaje, pueden comprenderlo y pueden ejecutarlo. Eso les ayuda a que en una agenda, así como nosotros tenemos nuestro calendario y que vamos a ver y decimos aquí es un sábado, un domingo, en estos días no trabajo, estos días tengo cursos, bueno, es lo mismo, tienen una agenda, ellos tienen su agenda con todas sus actividades traducidas en estos pictogramas, ¿sí? Más o menos como para hablarlo. La incorporación de este tipo de sistemas en la administración pública, donde tenemos atención al público, es fundamental. Claro. Es fundamental, ¿para qué? Para que una persona con un tipo de discapacidad intelectual, sea autista o lo que sea, pueda comprender qué es lo que va a hacer en esa ventanilla.
Totalmente. Cuando vos vas a renovar tu DNI, vas al Renapper a ver tu DNI, a hacer tu DNI. Vas a renovarlo o vas a cambiar el domicilio. Si a vos te muestran con 3 imágenes qué es lo que va a pasar, una persona con autismo va a poder comprender y le va a poder ser fácil entender qué es lo que va a venir. Porque muchas veces, en la mayoría de los casos, se da que se pone ansiosa y entra en crisis ante esa ausencia de seguridad. Al no saber qué es lo que va a pasar más adelante, los pone muy ansiosos. Si vos le puedes mostrar a través de algunas imágenes qué es lo que vas a hacer en ese proceso, la persona se va a sentir mucho más segura y va a poder ejercer su derecho como ciudadano o como ciudadana no sé, a renovar su documento, a sacarse la foto y entender qué es lo que está haciendo en ese lugar. Ejemplo mínimo, chiquitito. Sí, no, pero es Entonces, totalmente lógico, aparte no cuesta nada, no es que tenemos que reestructurar todo, o sea, es algo tan sencillo que es simplemente incluir a todos, a la totalidad. Exactamente. Lamentablemente, en Argentina hay 5 millones de, más o menos aproximados, de certificados activos de discapacidad. Y, por ejemplo, relacionados con el autismo, no existen números porque recién han reglamentado una partecita muy pequeña de la ley de la ley de autismo de la 27043 a fines del año pasado. Y esa ley prevé que se estudien, o primero que se busquen los números necesarios para poder llegar a entender cuál es la magnitud del diagnóstico, las cantidades, y a partir de ahí que se puedan delinear las políticas públicas que son necesarias para contener este sector de la población. Sin números no se puede hacer nada. Sin números no lo podemos hacer, no se pueden modificar especialidades médicas, ni tampoco empezar especialidades médicas. O sea, hay muchísimas cosas que son necesarias previas a poder delinear. Pero lo que sí podemos hacer es decir que a través de las estadísticas mundiales, que establecen que, no sé si una de cada 57 personas, o creo que ahora ha cambiado, y que son menos, tienen el diagnóstico, uno de cada 57 niños nace con el diagnóstico de autismo. Hablamos de más de 700.000 personas. Después lo desarrollan, ¿no? Porque, por ejemplo, en tu caso, tu nene lo desarrolló después de los 2 años. Lo que pasa, a ver, si yo no soy profesional de la salud y estoy hablando solamente desde mi experiencia personal y de lo que yo he podido comprender en virtud de lo que me han enseñado y de lo que voy aprendiendo. No significa que sea una verdad absoluta. Lo que a mí me ha pasado ha sido que Género no tenía ninguna clase de problema, lo que yo conocía, mamá primeriza, Género es mi primer hijo, y desarrolló una etapa, un año y medio de primera infancia maravillosa, ¿sí? En donde empezó a caminar, caminó a los 13 meses, no caminó al año, pero caminó a los 13 meses, su cumpleaños de primer año lo festejó, y estaba chocho de la vida, y abrazaba a todo el mundo, hablaba muy poco, pero hablaba. No me llegó a señalar, interactuaba con el perro, con su mascota, era un niño, a ver, maravilloso, porque salíamos a cenar, salíamos a comer, y Género se sentaba en la sillita, comía, no tenía ninguna clase de problema, hasta que, no sé en qué momento, entre el año y medio y los 2, se cortó el canal de comunicación. De golpe dejó de mirarme a los ojos, de golpe dejó de hablar, de golpe dejó de decirme, de hacerse entender qué es lo que quería, de golpe empezaron los berrinches, estas crisis, y por lo que comprendo, es que en ese momento empiezan a desarrollarse neuronas que están relacionadas con lo social, con la comunicación, y bueno, en ese momento, cuando tenía que empezar a desarrollarse esas neuronas, las anteriores eran las típicas del reflejo, de las reacciones, y las primeras, bueno, en ese momento se manifiesta el diagnóstico. No, una persona no adquiere el diagnóstico después, una persona tiene ese diagnóstico, solamente que se manifiestan en momentos diferentes y se va manifestando peor, ¿no? Sí, se va manifestando peor. A ver, si yo me pongo a mirar para atrás, ¿qué es lo que a mí me llamaba la atención de Gena en su etapa de bebé? Era que él no me podía hacer qué linda manito. Y me acuerdo que mi padrastro, que era pediatra, me decía, ¿por qué no hace qué linda manito Género?
Le digo, bueno, pero o sea, no le voy a preguntar a su pediatra por qué no me hace qué linda manito. Y él me decía, el movimiento del qué linda manito implica un ejercicio a través o sea, a través de las neuronas o en las neuronas, no sé cómo era, qué significa, no sé qué cosa, y me hablaba, y yo lo quedaba mirando, le decía, ¿pero qué me estás diciendo? No, es importante. Todos estos juegos son muy importantes. Él nunca lo pudo hacer, es más, hasta el día de hoy, no. Hace otras cosas que son impresionantes, pero eso nunca me lo pudo hacer. Obviamente que cuando nació Lucía, lo primero que busqué fue que me haga qué linda manito, claro, en la medida que empezaba a poder, porque eran cosas que, bueno, que vas aprendiendo, ¿no? Pero lo de Jena ha sido, esa es mi experiencia, eso es lo que me ha pasado a mí, nada más. He escuchado, paralelamente de tu caso, he escuchado varios casos que no es habitual que se desarrolle en la primera, digamos, en los primeros meses de vida, digamos, que en general es que no se muestra. Cambio en los 2 años. De hecho, tengo otro caso que el otro día vi la historia de la madre que lo contaba en YouTube, ahora no me acuerdo el nombre, pero contaba algo muy similar, que al principio no, como que no tenía ningún inconveniente, estaba todo bien, y a partir de los 2 empezó a notar la diferencia. A manifestarse, pero existen muchos estudios, yo te repito, o sea, no soy profesional médica ni nada, pero sé que existen estudios que en donde se contemplan que las señales se lo puede tener durante los primeros meses, o sea, a partir de los 6 meses de vida, si no me acuerdo, pero no los recuerdo bien, existen estudios. Yo no he ahondado en eso, porque cuando yo lo detecto y cuando lo diagnostican, la verdad que estaba más perdida, estaba desesperada, y no me importaba nada qué es lo que había pasado antes, me importaba en la hora de ese momento. Sí, me importaba muchísimo eso. Es fundamental como primera pauta que cuando una persona tiene un diagnóstico, se recibe el diagnóstico de un hijo, la contención a la familia, la contención a la mamá, la contención al papá. ¿Por qué lo hablo y por qué siempre hago hincapié cada vez que puedo hablar sobre el tema lo hablo? Porque nosotros nos destruimos, o sea, no, se nos cae el mundo, pero el mundo no, o sea, el mundo de nuestros hijos no tiene tiempo para esperar, o sea, no hay que esperar. Ellos no pueden perder un minuto de esa plasticidad que tienen para poder aprender como esponjas lo que ellos no pueden sacar desde adentro. Yo hace un tiempo entendí con Silvana, la psicóloga de Jena, que él puede aprender desde afuera lo que no puede aprender por sí mismo. O sea que a él se le va a enseñar a través de un tipo de terapias repetitivas, constantes, cómo se tiene que manejar y todo lo que no, y mucho de lo que no puede aprender por sí mismo. ¿Sí? Claro. O sea, a ver, si hay cuestión, a ver, Genaro controlaba esfínteres desde los 2 años, 3 años creo. Pero él no entendía para qué estaba el inodoro. O sea, él podía físicamente controlar esfínteres, pero él no entendía la función social del baño. Claro. A eso es lo que, o sea, entonces vos te encuentras con un montón con situaciones que son impensadas para una misma, son impensadas, o sea, vos no vas, se te acaba la milanesa, o sea, el cortadito de la milanesa y vos, no sé, cortame, vas a decir, no, Genaro, suelta el tenedor y te agarra la milanesa, el pedazo entero y se va a seguir comiendo, o sea, si vos no controlas esa actitud, si vos no reeducas ese accionar, él lo va a seguir haciendo porque la practicidad o la necesidad del hambre va a anular cualquier otro modo social que él lo pueda tener. Esa es mi experiencia. Ajá. Pero a lo que me quería referir era, relacionado con esto, era que dentro de los derechos de las personas con discapacidad está contemplada la contención a la familia. Y es fundamental que las instituciones intermedias, o sea, las primeras instituciones que intervienen en el diagnóstico del niño, acompañando el diagnóstico del niño, como pueden ser las enfermeras que lo vacunan, ¿no? El pediatra y las guarderías, deben saber y deben orientar a que la familia no solamente inicie un tratamiento
sobre el diagnóstico que tiene relacionado, o sea, que tramiten su certificado de discapacidad y todo lo demás. No, deben orientar también a que esa familia esté contenida, que esa mamá y ese papá estén contenidos, ¿sí? Que los hermanos puedan entender por qué su hermano tiene una condición diferente o por qué ellos lo ven diferente a los demás. Es fundamental, porque el éxito del tratamiento está directamente relacionado con la fortaleza que uno tenga como mamá y que tengan los papás. ¿Mm? Entonces, es fundamental, esto es fundamental, Anto. Es algo que lo debemos tener y La ley lo ampara. la ley lo ampara, está contemplado dentro del sistema de prestaciones, están contempladas la terapia familiar para contener. Y están contempladas un listado de terapias, un listado impresionante de tipo de terapias de mundos diferentes. Bárbaro. Pero ese listado está hecho a través de una resolución administrativa que en ningún momento puede coartar o puede limitar los derechos de las personas con discapacidad consagrados tanto en la Constitución como en los convenios, o sea, en la Convención Internacional que habla sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Sí? Por ende, tenemos que muchas veces accionar ante la justicia para exigir que se cumpla primariamente con la Constitución y la Convención, ¿sí? Dejando de lado lo que sería una resolución administrativa, ¿sí? Claro. Entonces, debemos entender que, y aparte, pero también debemos manejarnos con racionalidad, ¿no? Debemos ser razonables desde todos los aspectos, o sea, si a mí me hablan de que existe un tratamiento en China, en donde lo van a curar, y yo aquí tengo un montón de otros tratamientos, no tengo certezas de que ese tratamiento en China va a ser exitoso, o sea, no lo puedo ir a reclamar. Debemos obrar con racionalidad, debemos tratar de usar las herramientas con las que contamos, debemos entender que la persona con discapacidad puede tener muchísimas prestaciones, pero principalmente su derecho a seguir recibiendo el amor y la contención de la familia. Debemos verlo como un integrante de la familia y protegerlo en esa función razonablemente, ¿sí? Debemos usar los criterios para todos lados. Excelente. Bueno, con respecto, ante algún caso que se presente, yo desde afuera, o sea, no es algo que me pase a mí quizás, pero veo, no sé, que está pasando algo que no cumple, digamos. ¿Se me escucha con eco? No, yo te escucho bien. Buenísimo. Ante un caso que yo veo en donde esto no se está, esta que acabas de mencionar o alguna de las otras reglamentaciones que avalan, digamos, el proteger a la familia que tiene una persona dentro que sufre de discapacidad, yo ante dónde puedo hacer una denuncia? ¿A dónde me presento? Bueno, ¿Cómo me puedo manejar? Mira, el tema es el siguiente, aquí hay dos vías que son importantes y que espero que una de ellas mejore en este tiempo. La primera vía, o sea, los que tendrían que intervenir para lograr el cumplimiento para que las obras sociales y las prepagas cumplan las prestaciones que deben cumplir para las personas con discapacidad, es la superintendencia, ¿sí? La superintendencia de servicios de salud. La superintendencia es la autoridad, viene a ser la autoridad de aplicación, ¿sí? De todas estas leyes relacionadas y resoluciones relacionadas con las personas con discapacidad y no solamente de las personas con discapacidad, sino todas las leyes relacionadas con la salud y las prestaciones. Ajá. En teoría tendrían que ser los que resuelven. El tema es que tienen una demora administrativa considerable, que hace que muchas de las personas tengan que acudir a la otra vía, que es la vía jurídica directa, ¿sí? Que tiene un reclamo administrativo, solamente que es a nivel particular, a través de abogados, ¿sí? Traten de buscar que sean abogados que hayan tenido éxito, que hayan llevado con éxito alguna clase de amparo, que hayan tutelado, que sepan de lo que están hablando, que puedan entender y empatizar con cada uno,
Así como uno empatiza con su médico, bueno, también tienen que empatizar con su abogado. Y es fundamental que esté, bueno, que conozca de esta materia porque es un área que no es muy conocida, pero requiere de mucho estudio y mucha experiencia para poder avanzar. Y mucho compromiso, ¿sí? Porque aquí no está en juego el patrimonio, aquí está en juego la vida y el ejercicio de derechos de una persona que se encuentra vulnerada. Entonces, por eso hablo de mucho compromiso y contención por parte del letrado. Te hago Entonces, una bueno, consulta, tenemos ese tema. Marta. Digamos, uniendo tu profesión y tu maternidad, ¿no? Hablando desde tu punto de vista personal, meramente personal, ¿vos sentís que cuando uno quiere presentar una denuncia o manejarse para poder hacer valer un derecho, hay muchas trabas, es muy difícil, es muy complejo? Sí, sí, sí. Es muy difícil, es muy complejo, hay muchas trabas, no hay empatía, hay mucha burocracia, y uno tiene en su vida, eh, ya lo tiene a eso. Nosotros ya lo tenemos en la casa, ¿sí? Entonces, nosotros ya vivimos eso. Nosotros ya vivimos esa constante lucha, esa constante, no sé, demanda, ya la vivimos. O sea, es injusto tener que hacerlo afuera también. Es muy injusto. Yo lo considero una deuda de la democracia, porque poder hablar de democracia, lo hablo a nivel ya quizás un poco más dogmático, pero hablo de una deuda de la democracia, es realmente incluir, porque por ejemplo, si bien tienen sus pros y sus contras, o sea, para mí tienen cuestiones muchos a favor, por ejemplo, pensar que una persona con discapacidad tiene que renovar su certificado de discapacidad cada tanto porque es justo que lo haga cada tanto, porque las prestaciones van cambiando y sus capacidades van cambiando, entonces va a necesitar cosas después que antes no las necesitaba. Claro. Pero el sistema de la renovación del certificado es hartante, tienes que sacar un turno y te demoran, por lo menos en Córdoba, más de 3 meses. O sea, con 3 meses de anticipación lo tienes que hacer. No existe un mecanismo práctico para renovarlo. Imagínate una persona, yo tengo el turno a las 9 de la mañana, llego a las 9 de la mañana y todavía faltan 3 personas. ¿Qué hago con un chico con autismo ahí adentro? Claro. No te das una idea lo que es. O sea, hay cuestiones prácticas que son manejadas por un sector que no tiene idea de lo que está manejando. Total. Entonces, existen muchísimas trabas, muchos impedimentos, muchas barreras, que no son solamente las rampas. Las barreras son administrativas y burocráticas. Sí, ya de por Espero sí que eso cualquier cambie. proceso judicial demora un montón para cualquier cosa, para una denuncia mínima, no me quiero imaginar para algo que requiere tanta dedicación y tanto esfuerzo como es esto, lo que deben tardar para darte una respuesta o una resolución a favor, ¿no? Sí, por lo general existe mucha empatía por parte existe empatía por parte de los sectores, del sector judicial, pero eso no significa que los abogados nos tenemos que dormir en los laureles. Sí, cada caso se debe defender y se debe estudiar de la manera que corresponde y acorde a las necesidades de esas personas. ¿Sí? Nosotros no podemos ir y copiar y pegar una demanda y copiar y pegar jurisprudencia. Debemos estudiar cada pedacito y cada línea de lo que nosotros estamos haciendo. Nos encontramos con una gran ventaja momentánea, porque la mayoría de las obras sociales y prepagas contrata estudios especialistas en derecho empresarial y no en nuestra materia, por un lado. Pero por el otro lado, es algo que creo que van a ir viendo, que van a ir especializándose en algún momento, porque cada vez nos está demandando un poquito más de recaudos, están un poquito más heavy. Lo que yo no entiendo todavía, aquí en esto te lo puedo decir como un planteo personal, no entiendo todavía por qué tanto rechazo, por qué tanta restricción al cumplimiento de prestaciones, cuando las prestaciones son cubiertas y otorgadas a través de los fondos nacionales, el Fondo Nacional de Redistribución. ¿Esto qué significa? Que el Estado Nacional paga las prestaciones a través de las obras sociales, ¿sí? O sea, si a la obra social discapacitado no le significa un número, no entiendo por qué tanto rechazo o por qué tanta burocracia.
Quizás es algo que amerite otro análisis, pero es algo que a mí siempre me llama la atención y les digo, si ustedes tienen un problema con la burocracia administrativa interna, no implica eso, o sea, no significa, o por qué atacan a la persona que está luchando por prestaciones básicas. O sea, a ver, hoy he atendido un caso que era, o sea, a ver, posterior a una meningitis, un nene queda con una discapacidad y pedía 3 prestaciones, 3. No estamos pidiendo 3 prestaciones que al mes de agosto todavía no están autorizadas para el año en curso. Entonces, te encuentras con injusticias que ya son demasiado animales, demasiado fuertes, para que una persona que ya tiene eso, que luchar en su casa, lo siga enfrentando afuera, ¿no? No, es tremendo, totalmente. Bueno, yo te cuento, yo, ahora ya hace muchos años pasó esto, pero yo trabajaba en la Universidad de La Matanza, yo soy de Ramos Mejía, la Universidad de La Matanza, estudiaba Relaciones Públicas, y aparte de estudiar Relaciones Públicas, trabajaba en el sector de medicina de la universidad, asistiendo a un programa del gobierno, que lo que hacía era traer certificados de salud de personas vivientes de toda la Argentina, de todas las provincias, y en función a su situación, ya sea física o psicológica, se les diagnosticaba o no se les diagnosticaba el porcentaje de discapacidad. ¿Para la discapacidad laboral? Claro, yo transcribía todos los archivos con las letras de los médicos, trabajaban médicos conmigo que me ayudaban a traducir, porque viste que la letra de los médicos es compleja. Entonces, bueno, hacía este trabajo, y es increíble la cantidad de casos que hay, y ¿sabés qué fue lo peor de todo esto? Que cerraron el proyecto, o sea, dejaron a un montón de personas en la nada, con su trabajo a medio hacer. A mí me echaron y cerraron el proyecto en general, no quedó nadie trabajando. Y vos decís, algo que hace bien, algo que ayuda a la sociedad, algo que va para una mejoría en general, y la cortan. ¿En qué cabeza cabe? Pero bueno, nada. Ya que estábamos hablando del tema, te lo comento. O sea, en vez de ir para adelante con la inclusión, la cortan. Como contradictorio. Es muy triste porque por ejemplo, creo que vos estabas trabajando para un sector que contrataba el tema de las pensiones por discapacidad, ¿no? Que trataba de acelerar el proceso de la evaluación médica dentro de lo que es la pensión por discapacidad. Y sin para el área de determinación de derecho dentro de lo que serían las evaluaciones de persona con discapacidad. Esa sería el área para la que estabas trabajando de seguro. Por eso te digo que la vida me fue preparando para esto, porque mi primer trabajo en la administración pública fue en la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, en donde trabajaba y veía pensiones por discapacidad todos los días. Entonces, por eso más o menos entiendo lo que vos estás referida. Un sector de la población se encuentra no solamente en una situación vulnerable por tener una condición personal diferente, o sea, una condición discapacitante, sino también por la situación económica. Totalmente. Muchas veces entendemos que vivían en situación de indigencia. Lo que pasa es que vos estabas trabajando para un área que estaba evaluando la posibilidad de otorgar una pensión por discapacidad a una persona en situación vulnerable, ¿sí? Y la verdad que es muy triste que se demore tanto cuando existe una junta o un grupo de médicos que han otorgado el certificado. Yo creo que ahora en este momento se va a unificar. Hasta hace poco teníamos certificado médico oficial, que era el que se usaba para las pensiones con discapacidad, y paralelamente teníamos el certificado único de discapacidad. Yo creo que ahora se van a unificar. Hace poco ha salido una resolución como para simplificar estos pasos, porque no es justo que una persona sea evaluada doblemente. La diferencia que existe entre las pensiones por asistenciales, por discapacidad, por incapacidad laboral, es la posibilidad que ellos tienen de acceder o no a un trabajo en la medida de que puedan acceder
y de sus necesidades, de su situación socioeconómica. Y, pero la situación, el diagnóstico, tanto en una situación económica como en la otra, no varía. O sea, el diagnóstico médico lo tienen igual. Entonces, había cosas que quizás había que sortearlas y saltearlas y poder evaluar solamente algo que necesita ser evaluado y que no fue evaluado con anterioridad, a diferencia del certificado de discapacidad que sí fue evaluado. Claro. Quizás habría que mejorar y unificarlo todo, pero creo que en vías se está yendo a eso, en vías de eso, porque si existe la voluntad de unificar el certificado, creo que se quiere, digamos, simplificar un paso. Así que bueno, bienvenido sea ese momento, espero que se pueda ejecutar pronto, espero que se pueda aplicar pronto, pero eso también es una de las dudas, Anto, que recibo constantemente. Muchas personas me consultan si por trabajar el papá y la mamá puede tener el hijo una pensión por discapacidad. Esto queda a criterio de la evaluación socioeconómica que tiene que hacer una trabajadora social, porque cuando trabajamos en relación de dependencia alguno de los padres, recibimos un salario que se entiende, es el salario, el SUAF, el salario que vos cobras por un hijo, tienes la opción de poder cobrarlo por un hijo con discapacidad. Que acorde a los montos de los sueldos de las partes va variando ese salario para los chicos, ¿no? Para que cobramos por los hijos. El tema es el siguiente, dicen, bueno, pero cuando no trabaja ese chico, sí, bueno, el tema es el siguiente, si una persona cobra ese salario por su hijo, el día de mañana, cuando esa persona no esté, primero, no se corta por cumplir 18 años, lo sigue cobrando siempre y cuando tenga el certificado de discapacidad. Y después, el día que no esté, esa jubilación, cuando cobras esa jubilación, se traduce en pensión para esa persona. O sea, se va trasladando ese beneficio. Entonces, termina cobrando algo. El tema es que, bueno, se da el problema cuando los papás no están trabajando en relación de dependencia y, bueno, surge la necesidad de la pensión por discapacidad. Pero bueno, ese es un tema que es paralelo también, ¿no? Y que no se puede dejar de tocar. El tema de hoy es la inclusión. Ahí una chica preguntaba, y el tema de hoy es la inclusión. La inclusión. Bueno, esto que traes también está bueno saberlo, porque bueno, uno desde su lugar por ahí cree que es mejor de una forma o es mejor de la otra, y bueno, con esta información ya por lo menos van a saber cómo poderse manejar o qué les conviene hacer. Sí. Después te hago otra consulta. Con respecto al manejo institucional, ¿no? Si yo, por ejemplo, vamos a ir a algo más amplio, no vayamos a algo tan puntual, vamos a algo más amplio. Si yo, por ejemplo, voy a una institución, ¿no? Y tengo una discapacidad de lenguaje, no me puedo comunicar, ¿no? Y la persona, y no hay nadie en ese lugar que pueda atenderme a mí, que pueda resolverme, que pueda contestarme en lenguaje de señas, algo tan sencillo que está tan ya mundialmente, o sea, algo muy básico. Y no hay del otro lado alguien que me pueda, eso ya está yendo en contra del sistema inclusivo, digamos. Por supuesto, por supuesto. La lengua de señas, la lectura braille, los aumentativos de la comunicación tendrían que ser ya algo totalmente asimilado por los distintos niveles de gobierno, primero para la administración pública que está relacionada con la atención al público directamente, ¿sí? Y después debería ser generalizado. A mí me parece que estamos en un proceso importante, muy importante, en una etapa bisagra, como les digo a muchas de mis amigas, porque se está empezando a generar una movida importante, grande. Por ejemplo, a ver, nosotros en Córdoba el año pasado presentamos una ordenanza en donde la administración pública de la municipalidad, o sea, atención al público, a las personas directamente de la ciudad, tenían que tener sistemas aumentativos de la comunicación, o sea, son los pictogramas, y se debía capacitar al personal de atención al público para poder usarlo. En el pictograma también contemplando la parte de abajo,
también la parte de abajo teníamos, vos después lo lees, ¿no, Anto? Porque yo no tengo los Sí, sí, anteojos yo ahora te lo puestos leo, y yo no me cuando los voy terminas a de hablar poner. te lo leo. Dale, dale. Y en la parte de abajo del pictograma tienen la leyenda específica o las palabras claves o la frase necesaria para poder comprender. O sea, una persona sorda también la puede entender y pueden, y las personas con alguna discapacidad intelectual o con algún tipo de necesidades también. Y también lo pueden entender extranjeros que no hablen el idioma. Claro. A ver, podemos hablar de un espectro amplísimo. Entonces, la idea es, mandamos muchísimos, a muchos lugares del país, ese proyecto de ordenanza para que en todas las ciudades en donde se pueda, donde se lo pueda aplicar, se lo apliquen. La idea es que toda la Argentina sea inclusiva. Pero me parece que con esos pequeños avances vamos trabajando. Por ejemplo, otra cosa, Anto, que para mí, para mí ha sido fundamental, para mí ha sido fundamental, y es lo que nosotros el año pasado a través de Familia SEA hemos logrado, ha sido tener funciones de cine distendido, ¿no? El cine comercial, digamos, si vos hablas, te van a coger. Imagínate si vos metes en el cine a un chico con autismo que va a salir gritando en cualquier momento o va a querer estar caminando mientras ve la película. Pero quiere ver la película, o sea, quiere disfrutar de ese medio de diversión. ¿Cómo haces? Entonces, bueno, con mucha ayuda aquí en Córdoba de la agencia Córdoba Cultura, nos facilitaron un espacio que es el Centro Cultural Córdoba, y bueno, dábamos una vez al mes una función de cine distendido, en donde se les permitía a los chicos deambular un poco, se adaptaba un poquito el volumen, las luces, no había contraste, o sea, a ver, tenían luces prendidas a los costados, se trataba de acortarle un poquito la película, ahí violábamos derechos de autor, una cosa así, pero era en virtud de que los chicos puedan ver una película, puedan tener una función de cine. Y no era armarles una función para que ellos vayan separados de la función comercial, no, era un espacio para que terapéuticamente se los pueda trabajar, para que ellos logren adaptarse para llegar a este otro tipo de cine, al cine comercial. ¿Sí? En algunos casos se daba que iban con sus acompañantes terapéuticos. ¿Mm? Un punto medio, un punto ¿Cómo? adaptativo, digo, como para que ellos puedan... Claro, 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 claro. Entonces, se usaba como eso. Entonces, ¿sabes qué ha sido lo más importante de eso, Anto? Que la familia realmente se distendía. Claro, Los hermanos dejaban de estar controlando a que su hermano con autismo se quede quieto claro, y se sentaban directamente a ver la película. claro. Se había convertido en un espacio para que la familia realmente se distienda, no solamente la El niño. persona que tenía una dificultad. ¿Sí? Eso es fundamental, es fundamental. Entonces, si nosotros pudiésemos, no sé, contagiar un poco el sector privado, de que resulta necesario también este tipo de funciones, sería algo maravilloso, ¿sí? Sería algo hermoso, así como en una de las cadenas grandes de supermercados largaron la hora amigable para el autismo, en donde se bajan un poquito, se atenúan las luces, se bajan el volumen de los parlantes, y ayuda a que, bueno, a que sus sentidos no exploten, ¿sí? Quizás se pueda lograr algo en otro nivel. ¿Mm? Ojalá. Bueno, te leo Vos lees lo que decía esta chica que se llama Melissa. Dice, ojalá se cumpla el cupo laboral del 4% para PCD con las adaptaciones y apoyos necesarios para ello. Eso haría que no necesitarían las pensiones como único recurso económico, claro, totalmente, lo que decías antes. Claro, darle la posibilidad de que por sí mismos puedan trabajar. El tema es el siguiente. Yo hice un análisis, escribí algo sobre eso en un momento. El 4% de la administración pública nacional no es igual a la cantidad de personas con discapacidad. A eso es lo que voy. Nosotros estamos lejos de cubrir las posibilidades de las personas con discapacidad, pero el paso a que realmente se cumpla con ese cupo laboral yo creo que sería impresionante,
¿sí? El tema es que considero que quizás a través de políticas públicas tendientes a que las empresas, seducir a las empresas con que puedan contratar, o sea, un sector privado que pueda contratar a personas con discapacidad sería muy importante. Nosotros hemos logrado a través de fundaciones y de todo, bueno, y de algunos sectores, que personas con discapacidad puedan aprender oficios, o sea, con alguna discapacidad intelectual puedan aprender oficios y puedan vender y puedan producir algo. Ayer estoy haciendo un posgrado y hablaban, bueno, sí, pero los mandan a hacer escobas. No, estos chicos hacen bombones artesanales riquísimos, espectaculares, un chocolate divino, que los coloquen en el mercado. O Claro. sea, a ver, no mandemos a hacer lo que a nosotros no nos interesa, mandemos a hacer algo que sea apetecible, que sea agradable en el mercado comercial. Claro. Busquémosle la vuelta, hagámoslo, pongámosle onda a esto. A eso es lo que voy. ¿Sí? O sea, no, ellos necesitan que los ayudemos a insertarse en el mercado. Bueno, lo ayudamos a insertarse en el mercado, pero los ayudamos, ellos después tienen que poder estar solos. No lo vamos a vender escoba. No, claro, se entiende. Marta, te hacen otra consulta que dice, un gusto escucharte. ¿Te parece importante que las madres con hijos con diagnóstico de TEA hagan redes ya que viven las mismas situaciones o situaciones similares? Sí, vos sabés que hace un tiempo escribí un artículo sobre la importancia de las organizaciones intermedias como grupos y sectores de contención para las familias que tenemos personas con discapacidad, ¿sí? Que te digo tenemos personas porque no solamente son hijos, en muchos casos son hermanos, que terminan haciéndose cargo de sus hermanos, y a veces nos olvidamos de los adultos con discapacidad en la vorágine de no vivirlo, ¿sí? Claro. Lo empezamos a registrar cuando las personas crecen. Entonces, escribí sobre la importancia y me parece que es fundamental los grupos de contención, los grupos de redes, ¿sí? Bueno, es fundamental porque a partir de esos grupos de redes... Decilo. ¿Cómo? No, decilo vos que yo después termino. Te decía que la chica que te hizo la pregunta es una chica que junto con otras chicas hicieron una iniciativa, una cuenta en Instagram que se llama Tinder de Madres, y lo que ellas hacen es vincular a mujeres con las mismas problemáticas como para generar red. Y el objetivo de ellas es hacer una red de madres con niños con discapacidad y con las distintas discapacidades como para que se sientan acompañadas. Me encanta lo que están haciendo entonces. Sí. A ver, PG de Padres TEA, el grupo promotor, sí, el grupo promotor fue el impulsor de leyes, la ley nacional, la ley que declara de interés nacional el abordaje del autismo y todo su tratamiento, fue impulsada por el grupo de padres, PG de Padres TEA, y hoy por hoy están lanzando la ley de pirotecnia, ¿sí? Buscando que la pirotecnia que se use no sea superior a los 87 decibeles. Es fundamental eso, y eso lo hacen las redes de padres. Es imprescindible la existencia de estas organizaciones intermedias, y lo sostengo y lo voy a seguir defendiendo siempre. A veces nos queremos agarrar de los pelos para ponernos de acuerdo, ¿sí? Pero es fundamental la contención, el apoyo, el oído, los grupos de chat a cualquier hora, silenciarlos si te molestan, pero tenerlos ahí, a cualquier hora uno manda una pregunta y alguien responde, no sé, es fundamental. Para mí, a mí me salvó la vida, para mí son mis amigas, hoy por hoy las adoro, las quiero muchísimo, y creo que han sido el motor de que yo haya dado ese paso de madre sola a tratar de buscar leyes, a tratar de usar contactos y buscar que se traduzca algo para todos, los proyectos de inclusión que los tenía para mí solamente. Muy bien. Aparte que es fundamental, la verdad que me voy a conectar. La otra la levanta, hacer red siempre está bueno por eso, porque entre todas nos ayudamos, entre todas nos fortalecemos, compartimos las experiencias y aprendemos de las experiencias de los demás.
así que Sí, sí, no, sí. estar rodeando cualquier Vos has situación. visto, vos lo vives. Vos lo Sí, vives, Anto. Vos lo vives cuando te reúnes con otras mamás y vos compartes, a ver, la maravilla de la lactancia, la maravilla del contacto con los ojos, la maravilla. Uno lo comparte y muchas veces quizás te relacionas mucho más con amigas que tienen tu misma situación, que están viviendo tu misma situación, que otras que, con las que no, con otras sí. que no están viviendo en ese momento. Entonces, ¿cuánto más es cuando compartimos la discapacidad? No te das una idea. No, Vos no te das una idea. Yo hablo hoy por hoy mucho más con mis amigas, con mis nuevas amigas desde hace unos años, que con mis amigas de toda la vida. claro. Y no Hay significa que muchos uno más quiera temas o en no quiera común. más, sino, exacto, exacto. Y nos podemos contener, que es muy importante. Que eso es lo que he marcado al principio, ¿no? Que de la contención, el soporte, el sostén de la Sí, familia que tiene la persona con discapacidad. ¿Sí? Es importantísimo también para que vos este empoderamiento se lo puedas trasladar a la persona con discapacidad. Es necesario que ellos también crezcan empoderados para que sean adultos empoderados y que puedan entender que pueden hacer todo lo que se propongan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sociedad es la que se debe adaptar. ¿Mm? sí, excelente, excelente, totalmente. Es así. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo. No quiero dejar de Sí. agradecerte. Para mí este tema era súper importante porque a mí me gusta mucho aprender y más de temas que son tan importantes de saber y de saberse manejar y de poder ayudar. Y bueno, nada, siempre que Uh-huh. sea para aprender y para ayudar, me gusta mucho interiorizarme, así que Uh-huh. te agradezco muchísimo lo que nos informaste, lo que nos contaste. Eh, nada, más que agradecida con vos, más que agradecida con todos los que participaron. Seguramente después lo van a también ver otras personas. Así que, Marta, yo por mi parte no tengo más que agradecimiento. No sé si querés vos decir algo más. Bueno, yo sí quiero agradecerte que contemples esta posibilidad de que todas las personas podemos ser madres y todas las personas pueden ser hijos sin distinción de sus condiciones. Es fundamental eso, es fundamental entenderlo y la verdad que a mí me emociona mucho cuando recibes trato empático de parte de los demás que no viven tu misma situación. Es algo que lo que nosotros buscamos es sensibilizar y ya que nosotros hemos sacado muchísima fortaleza a través de nuestra sensibilidad, yo creo que esa fortaleza también se puede contagiar, esa empatía se puede contagiar y la sociedad realmente puede ser inclusiva. Quizás son frases hechas por mí que repito a cada rato, pero es lo que pienso y es mi pasión y es mi objetivo, ¿no? Eso, así que bueno, todos podemos ser inclusivos y todos podemos ser empáticos, no cuesta nada. Así que nada, Todo ese lo que sería el espero. mensaje. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias, Marta. Te mando un besito Bueno, grande y estamos en gracias a contacto. vos. ¡Mua! Chao, nos vemos. Gracias y un saludo a todos. Adiós. Gracias.